de CPC, que es el Consejo Privado de Competitividad, quien está en línea ya. ¿Cómo está, Rocío? Muy buenas tardes. Hola, Romy, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Qué importante es conocer este informe de competitividad porque nos va a permitir conocer cómo vamos, ¿no? En diversos aspectos, pero ahora básicamente en el ámbito laboral, ¿no? Entonces queremos pedirle primero, Rocío, que nos contextualice cómo nos encontramos en esta oferta, en esta situación laboral, porque sabemos que hay formalidad, informalidad, hay un subempleo incluso, ¿no? Y que es importante tener esos datos que usted nos va seguro comentar, más aún saliendo de esta situación de pandemia. En efecto, la pandemia ha sido uno de los principales problemas que nos ha afectado en el ámbito laboral. Tan solo en el 2020 se perdieron más de 2 millones de empleos y la recuperación en el 2021 ha sido principalmente en el sector informal. Ya en el 2019, antes de la pandemia, nos encontrábamos con una tasa de más de 72% de informalidad. Y ahora, en el 2020 esta aumentó a 75% y en el 2021 continuó incrementando hasta el 77%. El empleo es uno de los factores que más ha tardado en recuperarse a raíz de la pandemia y su recuperación ha sido principalmente en el sector informal. Y esto nos pone un poco contextualizando a nivel regional en América Latina como el cuarto país con mayor tasa de informalidad. Muy bien, ahora, pero también es importante resaltar de que dentro de esa informalidad hay un régimen especial que ha ayudado a que se pase a la formalidad, ¿no? Que es el régimen especial de la pequeña empresa. ¿Qué condiciones tiene este régimen y cómo así ha logrado esta formalidad que tanto se quiere? Porque beneficia no solamente al dueño de la microempresa, al empleador, sino finalmente al empleado, que es lo que se quiere, ¿no? Efectivamente, el problema que tiene el país es que nos falta una clase media empresarial. Hoy en día, el 90% de las empresas formales son microempresas y estas tan solo absorben el 20% del empleo formal, cuando el 2% de las empresas son grandes y medianas y estas son las que emplean más del 60% del empleo formal. Entonces nos falta un intermedio, una empresa mediana, una empresa más productiva que sea capaz de apoyar la creación de estas, digamos, de más empleo formal. Y lo que sucede es que no hay muchos incentivos para ser formal especialmente en empresas de menor tamaño con menor productividad. Los costos de la formalidad son bastante altos en nuestro país y eso impide a muchas empresas poder contratar a más trabajadores formales. Este régimen especial de la pequeña empresa que se creó en el 2008 justamente busca que las pequeñas empresas puedan ser capaces de afrontar estos costos de la formalidad, garantizando a los trabajadores igual protección en salud, en pensiones, darles una gratificación, darles vacaciones, pero digamos reduciendo los costos de contratar de manera formal. Y en el estudio que hicimos junto con Miguel Jaramillo y Pablo Lavado, encontramos que este régimen permitió reducir la tasa de informalidad en la pequeña empresa en casi 8 puntos porcentuales. Exacto. Y esto considerando que es un régimen que no muchas personas y sobre todo pequeños empresarios conocen. En el 2019 mi banco hizo una encuesta preguntando a micros y pequeños empresarios si conocían los regímenes especiales que existían para contratar a trabajadores de manera formal y el 64% respondió que no. Entonces, imagínense si este régimen fuese conocido, difundido y promocionado, especialmente por el Estado, cuánto impacto, cuánto contribuiría a reducir el costo de la formalidad y aumentar las tasas de formalidad que vemos en estos segmentos empresariales. Claro, además estamos hablando de 7.9% en reducción de informalidad, son puntos porcentuales importantes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es un lapso de tiempo de 2009 al 2019, son 10 años en los que se ha podido hacer esta verificación, estos análisis, pero señala de que este régimen lo permitió, ¿no? Entonces también nos imaginamos qué hubiese pasado si más personas, como usted señala, lo conocían
serían, ¿no? Y además que estas características le dan a los beneficios en salud, en remuneraciones, en condiciones mejores al trabajador. Y Rocío, entonces, eso es hasta el 2019 y ya el tiempo de pandemia, ustedes, si bien es cierto, hasta allí no alcanza este informe o esta investigación que ustedes han realizado, pero al menos tienen de repente un alcance, un panorama de cómo le ha ido en el tema de la informalidad o formalidad a las pequeñas y medianas empresas en este lapso de tiempo. Bueno, en realidad la tasa de informalidad, en las microempresas la tasa de informalidad es bastante alta. Y se va a mantener alta si es que no se hacen en paralelo medidas que contribuyan a impulsar su productividad. En el 2020, que es la última cifra que tenemos de la Encuesta Nacional de Hogares, encontramos que la microempresa tenía el 90% de sus trabajadores en la informalidad y la pequeña empresa un poco más del 40%. Estas son condiciones, digamos, que propias de la recuperación post-crisis, ¿no? Es mucho más fácil que el empleo informal se recupere en mayor medida o mayor rapidez que el empleo formal, digamos, por todo lo que ello implica. Pero es importante mencionar que no solo estamos hablando de una crisis, sino que también para revertir este efecto, adicional a los regímenes especiales, es importante enfocarnos en medidas que busquen incrementar la productividad de las empresas más pequeñas. Hoy en día, bueno, el último dato en realidad que tenemos es del 2008, del censo económico, y lo que encontramos fue que las microempresas tienen, su nivel de productividad equivale al 9% de las grandes empresas. Es bastante bajo. Cualquier situación que le pongamos o cualquier incentivo que pongamos a la microempresa no va a ser suficiente para, digamos, disuadirlos a que empleen de manera formal, porque sus bajos niveles de productividad no lo permitirían, ¿cierto? Entonces lo que se tiene que hacer es crear o proponer medidas que apoyen a que estas empresas puedan crecer, puedan ser más productivas, para justamente, como la pequeña, que tiene mayor nivel de productividad, puedan emplear, puedan costear los, digamos, valga la redundancia, los costos de ser formal y digamos, y empezar a emplear a más trabajadores de manera formal. En el Consejo Privado de Competitividad propusimos algunas medidas, especialmente en la pequeña empresa, que hoy en día tiene nivel de productividad suficiente para enfrentar estos costos. Y uno de ellos era, por ejemplo, proponer que también el SIS sea parte o sea considerado como parte de la formalidad. Hoy en día tenemos dos sistemas de salud públicos que compiten entre sí, y uno, inclusive el SIS, tiene mayor alcance a nivel en zonas, o digamos en zonas rurales o fuera de Lima. Entonces, muchas personas, muchos trabajadores, por no querer perder su SIS, prefieren trabajar también en la informalidad, y eso desincentiva un poco a trabajadores de que pasen a la formalidad. Eso es porque cierto, generar una competencia desleal entre ambos seguros, cuando en verdad son del Estado, e inclusive en el 2019 el Estado dio esta norma para garantizar el acceso el aseguramiento universal a la población bajo el SIS. ¿Por qué no considerarlo como parte de la formalidad? ¿Cuántas personas o trabajadores ya tendrían, digamos, estos beneficios laborales o gozarían de estos beneficios laborales de incluir el SIS, ¿no? Y el otro concepto y otra propuesta que teníamos era el Matching Contribution, que es un esquema de repartir los costos de los aportes al sistema previsional entre el Estado, el empleador y el trabajador, de tal manera que... ¿Los aportes previsionales de pensión? Sí, de pensión. De tal manera que los trabajadores desde jóvenes puedan empezar a ahorrar para su jubilación, sin que esto impacte en la liquidez, que es tan importante, especialmente lo hemos visto en pandemia y sobre todo para jóvenes, ¿no? Son propuestas que hemos considerado que son relevantes y que impulsarían y contribuirían a que la contratación sea cada vez más formal, pero en paralelo es necesario impulsar la productividad de estas pequeñas empresas para que puedan ser capaces de, el siguiente paso, afrontar los costos que implica un régimen, el régimen general, ¿no?
Ahora, Rocío, en su opinión, en todo caso, porque nosotros conocemos de que hay muchas iniciativas en apoyo a la pequeña y mediana empresa, ¿no? No solo desde el Estado, sino también hay otras asociaciones que trabajan directamente con ellas. Sin embargo, lo que usted nos señala, estos datos reflejan una realidad de que algo no está funcionando bien, ¿no? Que pese a todos los esfuerzos, pese a todas las estrategias que se ponen en marcha, hay tal vez algo que no llega a engranar bien como corresponde. ¿Dónde consideran ustedes que está ese, de repente, eso que no permite reducir considerablemente esta informalidad que existe en el país? Un tema o tal vez de cultura, no sabemos, mayor promoción, conocimiento, difusión. ¿Qué pasa o qué ustedes identifican como esos elementos que impiden este desarrollo que tanto se espera? Bueno, hay en la literatura que dicen que la informalidad no solo parte de la informalidad laboral, también de la informalidad empresarial. Entonces, por ese lado, tenemos que garantizar que más empresas se formalicen y en particular sean más productivas. Las condiciones de ambiente de negocio que analizamos también en el informe de competitividad del Consejo Privado de Competitividad, justamente tiene propuestas para hacer que sea mucho más fácil crear nuevos negocios y el proceso, digamos, sea más factible, menos costoso y más rápido para los empresarios. Esa es una de las condiciones que creo que son habilitantes para poder, en primer lugar, combatir la informalidad, generar empresas cada vez más formales, donde no estén entrampadas en papeleos, en temas burocráticos, sino que sea lo más ágil, rápido, digamos, y menos costoso posible para incentivar estas iniciativas de negocio que terminan trasladando en mayor empleo. Otro tema importante que nosotros analizamos son también en el ámbito laboral, como mencionaba, los altos costos de la formalidad. Eso está mucho más vinculado a los regímenes especiales que hoy en día existen, pero que no se promueven. Y eso lo vemos, por ejemplo, si uno entra a la planilla electrónica, al mes de febrero del 2022, que es el último dato disponible, vemos que de los trabajadores de la pequeña empresa, el 66% está en el régimen general, ¿no? Que es el más costoso. Bien. Pudiendo estar en un régimen como el de la pequeña empresa, que es menos costoso y tal vez podría permitir a más trabajadores que sean parte de la formalidad, ¿no? Ese es otro factor. Otro tema también son las condiciones del mercado laboral. Muchas veces no es solo el régimen especial, los costos laborales no salariales que impiden a los trabajadores ser formales, sino que también impactan ciertas normativas que están vinculadas al mercado laboral peruano, como la RMB, ¿no? Por ejemplo, si estos no pueden pagar el salario mínimo, automáticamente son informales. Y si ese salario está por encima del nivel de productividad, no van a poder acceder al mercado formal por más regímenes que se les dé, ¿no? Así es. Bueno, Rocío, muchas gracias por cada uno de sus comentarios y sobre todo resaltar eso que usted ya nos dijo, ¿no? De estas propuestas que ustedes tienen como los sistemas de salud, ¿no? De mejorar los sistemas de salud para los trabajadores, el tema de repartir, el tema de los aportes provisionales respecto a las pensiones y sobre todo impulsar la productividad. Y más aún, importante conocer cómo desde el 2009 al 2019 se ha reducido la informalidad en 7.9%, ¿no? Hay mucho trabajo todavía por desarrollar, pero mientras haya iniciativas o investigaciones como la de ustedes, nos permiten contextualizarnos y sobre todo conocer en qué situación nos encontramos, ¿no? Y sobre todo qué hacer para poder superar ello. Muchas gracias. Ha estado con nosotros Rocío Medina, ella es economista del CPC, que es el Consejo